Tonight, a Hamilton couple stuck in the Middle East are speaking out about their harrowing ordeal. Antes se decía que la forma más rápida de ser millonario en Dubái era llegar siendo multimillonario. Sin embargo, en marzo de 2026, esa frase se transformó en una dura realidad económica. En solo 100 días, Dubái pasó de recibir casi 20 millones de turistas extranjeros a caer en un vacío profundo. 80.000 reservas de hotel se borraron de golpe. La ocupación bajó a menos del 15%. Los vuelos se detuvieron. La población se marchó y las torres famosas quedaron calladas y tan vacías como tumbas de concreto lujosas. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Como una ciudad pasó de ser el máximo lujo mundial a un pueblo fantasma en menos de 100 días. Y lo más relevante de todo, era este colapso algo inevitable desde el puro inicio. En 2025, el Aeropuerto Internacional de Dubái presumía un récord de 95 millones de pasajeros. Era visto como el centro del universo, un sitio donde el dinero y la gente fluían sin pausa. Pero al llegar marzo de 2026, este acceso global entró en una congelación total. El aumento del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán cerró los pasillos aéreos sobre Irak, Irán y Siria, desconectando a Dubái de la red mundial. Datos de Cirium indicaron que 37.000 vuelos se cancelaron en 3 semanas, perdiéndose millones de asientos. La tasa de cancelación en la terminal fue del 43%. Grandes aerolíneas occidentales como British Airways detuvieron sus rutas por completo. El golpe financiero fue directo. Las acciones de empresas como Cathay Pacific cayeron entre un 4 y 10% en un solo día. El precio del combustible subió un 29%. Para los dueños de aviones privados, el costo de escape pasó de $20.000 a $350.000 por un espacio de vuelo. Ante el caos aéreo, había personas dispuestas a viajar 6 horas en taxi por el desierto hasta Riad, buscando un despegue seguro. Para ver el pánico real, basta ir al estacionamiento de larga estancia. Las autoridades calculan más de 2.000 autos de lujo abandonados en el aeropuerto y zonas cercanas. Modelos de Ferrari o Lamborghini con las llaves puestas y cubiertos de polvo. ¿Por qué dejar un auto de cientos de miles de dólares? Según la ley local, no pagar una deuda es un delito penal, no civil. Si no pagas el auto, no solo lo pierdes, sino que vas a prisión. Cuando la economía se detuvo y los empleos desaparecieron, la opción lógica para los extranjeros fue huir, dejar el coche, dejar la deuda, dejar todo atrás y no mirar nunca más hacia ese pasado. Un imperio basado en deudas y flujo de caja. Rápido al fin. Pago las consecuencias. Los ingresos turísticos, que eran de $600 millones diarios, bajan velozmente. El gran proyecto del aeropuerto. Al Maktoum. Para 2032. Ahora corre riesgo de pausa eterna. Fuimos ingenuos al confiar nuestra seguridad en modelos económicos sin bases sólidas. ¿Es este paro solo un bloqueo temporal o esconde algo mucho más peligroso? Si el aeropuerto era el corazón de Dubái, la industria de los hoteles era sus pulmones. Y para la primera semana de marzo de 2026, esos pulmones se habían colapsado. Más de 80.000 reservas de habitaciones se cancelaron en una sola semana. La ocupación, que superaba el 84% apenas 3 meses antes, cayó por debajo del 15%. Las torres más icónicas del mundo, incluyendo las propiedades cerca del Burj Khalifa
y el recién abierto Jumeirah Marsa. Al Arab lucían casi vacías. Esta es la parte que la mayoría de los analistas financieros olvidaron. Estos edificios no fueron creados para sobrevivir al vacío. Una casa normal puede estar sola meses sin costos terribles, pero un rascacielos de lujo en medio del desierto es algo totalmente distinto. El costo de enfriar una torre de más de 100 pisos en temperaturas que superan los 40 grados Celsius no se detiene solo porque los turistas dejen de llegar. Los contratos de mantenimiento, el personal mínimo y el gasto de energía siguen adelante. Estas torres no eran activos guardados en una cuenta, eran máquinas de quemar dinero que necesitaban un flujo constante de turistas millonarios solo para no perder. Cuando la red de comida de alta gama registró cancelaciones de eventos de hasta el 75%, todo el ecosistema de servicios que sostenía la fachada de lujo de Dubái empezó a romperse. En la playa JBR, que antes era de las más fotografiadas del planeta, las camillas estaban vacías en filas, los restaurantes estaban oscuros, los paseos estaban en silencio. Esto es lo que los expertos llamaron el efecto Mónaco inverso. Mónaco funciona porque tiene una base de residentes muy ricos y permanentes que sostienen todo aun si el turismo baja. Dubái construyó la imagen de Mónaco sin sus cimientos. Tenía los edificios, los superautos y el champán. Pero en el fondo, la lealtad de la élite siempre fue algo prestado. En el instante en que el peligro fue mayor que el beneficio, se marcharon. Y se fueron rápido. Si toda tu economía depende de que la gente decida estar aquí, ¿qué pasa en el momento en que deciden ya no estar? Aquí hay una cifra que debería detenerte en seco. 127.000. Ese es el número calculado de visas de residencia canceladas en Dubái solo en el primer trimestre de 2026. No en un año ni en una década. En 3 meses, detrás de cada una de esas visas, había una persona, una familia y una vida construida en esta ciudad, que ahora se desarmaba y empacaba en maletas lo más rápido posible. La estructura poblacional de Dubái siempre fue inusual. Los expertos extranjeros representaban cerca del 85 al 88% del total. Esta no era una ciudad de raíces generacionales, sino de una promesa de negocio. Ven aquí, no pagues impuestos, disfruta el lujo y crea tu riqueza. Fue un trato que funcionó bien en los años de gloria, pero tenía un fallo fatal que nadie admitía. Cuando el trato deja de ser rentable, la gente se va, no lento ni con duda. Se van de la noche a la mañana. Cerca de 40.000 expertos y gerentes desaparecieron del sistema administrativo de Dubái solo en el inicio de 2026. Grupos privados en línea, con nombres como Plan de Salida de Dubái, vieron sus miembros subir en días. No eran trabajadores de bajos ingresos, buscando una salida. Eran los arquitectos de la clase profesional. Abogados, directores de finanzas, ejecutivos tecnológicos y consultores. Las personas que hacían funcionar la máquina. Al irse ellos, el daño llegó a cada capa de la infraestructura social. Escuelas internacionales reportaron una baja del 23% en inscripciones, porque las familias sacaron a sus hijos a mitad del semestre con vuelos solo de ida a sus países. El sistema de salud privado, que dependía casi todo de médicos extranjeros, registró una falta del 28% de enfermeros en los primeros 3 meses. Piensa en lo que eso significa. Hospitales operando a media capacidad y tiempos de espera enormes. Una ciudad que se vendía como destino médico mundial, de pronto luchaba por cubrir sus propias urgencias. Luego estaba el sector comercial. El Dubai Mall,
uno de los centros de compras más grandes del planeta, siempre fue el símbolo del exceso. Para marzo de 2026, las ventas bajaron más del 50%. Las autoridades podían ordenar que las tiendas siguieran abiertas para simular normalidad, pero no podían obligar a una población con pánico a gastar dinero que ya no confiaba proteger en esa ciudad. La causa profunda de este éxodo no fue solo el golpe geopolítico de 2026, fue la presión de un costo de vida separado del valor real del trabajo. La inflación real en Dubái llegó al 72%, impulsada por rentas altísimas y costos ocultos de vivir en un sitio hecho para los muy ricos. La clase media educada que Dubái necesitaba había sido exprimida por años. La crisis de 2026 fue el momento en que todos decidieron que ese esfuerzo ya no valía la pena. Como existe una ciudad, cuando las mentes que la operan deciden que el costo de su gloria supera el límite de aguante, la riqueza superficial puede ocultar el vacío de una comunidad sin unión generacional. ¿Por cuánto tiempo más? Hablemos ahora de la ciudad física en sí misma, porque mientras el éxodo humano ocurría sobre el suelo, algo igual de alarmante pasaba debajo de este. La Palm Jumeirah. Si has visto una imagen de satélite de Dubái, conoces esta estructura. Una isla artificial con forma de palmera que se extiende en el Golfo Pérsico, llena de villas de lujo y hoteles de 5 estrellas, se vendió como uno de los mayores logros de ingeniería en la historia humana, un monumento a lo que la ambición y el dinero podían lograr al unirse sin límites. Estudios geológicos independientes y datos de satélite de la NASA confirmaron algo que el gobierno de Dubái no quería publicar. La Palm Jumeirah se hunde a un ritmo promedio de unos 5 milímetros por año. El peso masivo de las estructuras sobre arena, ganada al mar, ha causado un hundimiento mucho mayor a las proyecciones iniciales. La costa pierde entre 10.000 y 15.000 metros cúbicos de arena al año por la erosión. El sedimento marino se ha desplazado más de 38 kilómetros en 5 años, alterando los ecosistemas locales de formas que los científicos aún intentan comprender. Pero el hundimiento geológico era solo parte del problema. Los rompeolas originales diseñados para proteger las islas bloquearon sin querer las corrientes naturales de las mareas. El resultado fue agua de mar estancada en las ramas de la palmera, creando problemas de calidad del agua que requirieron rediseños costosos y dejaron un olor persistente en algunas zonas que ningún marketing de lujo pudo ocultar. Para inicios de 2026, el valor de las propiedades en Palm Jebel Ali y Palm Jumeirah había bajado del 15 al 20%. Dueños que pagaron millones por departamentos con vista al mar veían sus inversiones disolverse en tiempo real. Los inversores institucionales que vigilaban estos reportes geológicos por meses empezaron a vender activos para reducir pérdidas antes de que todo se hiciera público. Luego estaba el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, con más de 828 metros sobre el desierto. Siempre fue el símbolo máximo de poder de Dubái. Pero detrás de esa fachada de cristal brillante había un detalle tan absurdo que se volvió una burla mundial cuando se hizo viral. Por años, el Burj Khalifa no estuvo conectado totalmente a un sistema municipal de tratamiento de aguas residuales. El edificio más alto del planeta enviaba sus desechos en flotas de camiones cisternas naranjas que hacían filas de 24 horas
solo para llevarse unas 15 toneladas de residuos diarios. Esto no era algo temporal de la construcción, era la realidad operativa de un edificio abierto a residentes y turistas por años. Este detalle no es solo vergonzoso, es la metáfora perfecta para el modelo de desarrollo de Dubái. Construye lo más alto y brillante que imagines. Preocúpate por la plomería después. Prioriza la silueta sobre los cimientos. Y cuando la base se agriete, espera que nadie mire de cerca. En 2026, la gente miraba muy de cerca. La demanda de departamentos en la zona del Burj Khalifa se debilitó bajando los precios del distrito un 12% en pocas semanas. El valor de mercado de Emaar Group, el gigante detrás de los desarrollos icónicos, cayó un 26% cuando los inversores vendieron para evitar riesgos. Y en Dubái, marina antes paraíso de creadores de contenido, se pusieron prohibiciones estrictas para filmar, evitando que la imagen de abandono se esparciera en redes sociales. Este bloqueo de información mandó una señal al mundo de inversión más fuerte que cualquier anuncio oficial. Cuando un gobierno empieza a controlar que pueden captar las cámaras, es porque lo que verían es algo que el gobierno no puede permitir que el mundo sepa. El mercado lo entendió y el mercado respondió de la misma forma. Esta es la parte de la historia de Dubái de la que casi nadie habla, y es posiblemente la más importante de todas. Dubái se promocionó por décadas como el máximo paraíso fiscal, sin impuestos sobre la renta, sin impuestos a las ganancias de capital, sin impuestos a las herencias. Ven aquí, organiza tu riqueza y quédate con casi todo lo que ganes. Para la élite mundial, sonaba como el paraíso, y por mucho tiempo funcionó como tal. Pero había una cláusula en la letra pequeña que la mayoría no leyó con cuidado. En los Emiratos Árabes Unidos, el fracaso financiero no es un asunto civil, es uno criminal. El incumplimiento de un préstamo, emitir un cheque sin fondos o fallar en los pagos de la tarjeta de crédito pueden activar una prohibición de viaje inmediata y una orden de arresto. El sistema legal no distingue entre alguien que está realmente en quiebra y alguien que evade una deuda a propósito. Si debes dinero y no puedes pagar, eres un criminal. Punto final. En los años de bonanza, este sistema fue un mecanismo de disciplina muy fuerte. Mantuvo los impagos bajos y dio confianza a los bancos para prestar. Pero cuando llegó la parálisis económica de 2026 y el flujo de dinero se detuvo para miles de empresas y personas a la vez, este sistema se volvió un motor de pánico masivo. Las leyes de residencia financiera crearon una paradoja que atrapó a los más ricos en una trampa legal. Por un lado, la ley exigía presencia física para mantener el estatus de residente. Por otro, al dictarse una prohibición de viaje por deuda, no podían salir para gestionar sus activos globales. Y si lograban estar fuera de los Emiratos por más de 45 días, las autoridades fiscales de sus países de origen podían iniciar embargos de bienes a gran escala. Estaban atrapados, no por muros o guardias, por papeles y códigos legales. El caso de Mohammad Reza Bahar, un ciudadano iraní documentado por Human Rights Watch, muestra lo extremo que puede ser este sistema. Tras el fallo de su negocio de bolsa por la crisis de 2008, fue sentenciado a prisión por cheques devueltos y deudas de tarjetas. Cumplió sus condenas, pero siguió con prohibición de viajar porque no podía pagar las sentencias civiles en su contra. Como las autoridades no renovaban su permiso de residencia sin saldar la deuda, tenía prohibido trabajar legalmente para ganar el dinero necesario. Un ciclo sin salida, un limbo legal sin fin. En 2026,
Miles de profesionales se vieron en variantes de esta misma trampa. Expertos legales los describieron como rehenes económicos, personas cuya presencia física servía para proteger la liquidez de los bancos locales, mientras ellos no podían ir al médico, ver a sus familias o reconstruir sus finanzas. Con deudas reestructuradas que podían superar los 80.000 millones de dólares, Dubái enfrentó el riesgo real de una fuga de capital que ningún decreto podía frenar. El paraíso fiscal se volvió una trampa fiscal, y la élite global, a quienes Dubái buscó por años, hacía lo posible por salir antes de que la puerta se cerrara para siempre. ¿Es la riqueza obtenida por vacíos legales realmente sostenible? ¿O es solo un préstamo temporal de la suerte que ahora se paga con intereses de libertad? ¿Actúa la justicia siempre en silencio contra sistemas sin base ética? Los ricos pueden perder dinero y huir, pero hay un grupo que lo ha perdido todo y no tiene a dónde ir. ¿Puedes adivinar quiénes son? Los cimientos reales de Dubái nunca se levantaron con dinero. Se construyeron con el sudor y el sacrificio silencioso de millones de trabajadores migrantes del sur de Asia y África. Esta fuerza laboral realizaba cerca del 90% del trabajo físico real en el Emirato. Ellos levantaron las torres, ellos vertieron el concreto, trabajaron en temperaturas que superaban los 45 grados Celsius, usando equipo de protección completo, en obras que no pasarían las inspecciones de seguridad en la mayoría de los países desarrollados. Su salario promedio estaba entre los 300 y 500 dólares al mes. Vivían en campos de trabajo como Al-Quoz y Sonapur, instalaciones que periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos documentaron por años como sitios con hacinamiento severo, saneamiento inadecuado y acceso limitado a la salud. El sistema Cáfala, un mecanismo de patrocinio que vincula legalmente la visa y la residencia del trabajador a un solo empleador, significaba que estas personas no tenían prácticamente derechos laborales. Si su jefe quebraba, su visa dejaba de ser válida. Si intentaban cambiar de empleo sin permiso, podían ser deportados. Si protestaban o iban a huelga, enfrentaban la expulsión inmediata del país. Cuando los gigantes de la construcción de Dubái empezaron a caer a inicios de 2026, decenas de miles de estos obreros se quedaron sin sueldo, atrapados en campamentos, sin poder enviar remesas a sus familias en Pakistán, Bangladesh, Nepal y por toda el África subsahariana. Esas remesas no eran dinero extra, eran la fuente principal de supervivencia para sus familias en casa. El colapso del espejismo de Dubái fue, para la clase inversora global, una tragedia financiera, una lección de advertencia sobre el apalancamiento, la liquidez y los peligros de armar una economía con capital prestado. Pero para el trabajador migrante que dormía en un campo en Al-Quoz, esperando un pago que nunca iba a llegar, fue algo totalmente distinto. Fue el momento en que el sistema que lo había explotado por años finalmente se derrumbó bajo el peso de sus propias contradicciones. Así que aquí es donde aterrizamos. El colapso de Dubái en 2026 no fue un evento al azar. No se trató simplemente de mala suerte o de una combinación desafortunada de hechos geopolíticos. Fue la consecuencia inevitable de una filosofía de desarrollo basada en la vanidad, un apalancamiento financiero extremo y la suposición de que el capital global fluye para siempre hacia el espectáculo. Cuando los corredores aéreos cerraron, el sistema vascular de la ciudad se detuvo. Cuando los turistas dejaron de llegar, las máquinas de quemar dinero de la industria hotelera se volvieron pasivos insostenibles. Cuando la clase media extranjera hizo cuentas y decidió que el riesgo
ya no valía la pena, se marchó cuando la realidad geológica de islas hundiéndose e infraestructura inadecuada ya no pudo ocultarse tras fachadas de cristal y prohibiciones de filmar. Los inversores vendieron, y cuando el sistema legal diseñado para proteger a los acreedores en tiempos de auge se volvió una trampa para miles de personas en la crisis, el sueño de Dubái, como un paraíso libre, murió por completo. El cementerio de superautos en el Aeropuerto Internacional de Dubái es el símbolo perfecto de todo esto. No eran solo vehículos abandonados, eran la manifestación física de una promesa rota, la promesa de que en Dubái la riqueza era permanente, la libertad estaba garantizada y los buenos tiempos nunca terminarían. Terminaron, y terminaron rápido. Puede que Dubái no desaparezca del mapa, las ciudades rara vez lo hacen, pero el sueño de Dubái, la idea de que podías construir un imperio con dinero prestado, mano de obra prestada y lealtad prestada, y que eso duraría para siempre. Ese sueño se acabó. La lección para el resto del mundo es simple. Una estructura urbana con un núcleo hueco no puede sostener el pulso de una economía moderna cuando la tormenta finalmente llega, y la tormenta siempre llega. Si encontraste valor en este video, compártelo con alguien que necesite entender qué ocurre cuando la ambición supera a los cimientos. Y si quieres profundizar en los sistemas económicos que hacen posibles colapsos como este, el próximo video ya te está esperando. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.